Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Hola Sebastián, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Oye Sebastián, al final tu práctica también incluye equilibrio químico, Sí, también así metida en equilibrio químico. pero ¿qué? ¿No sabías? Ah, Más o menos, sinceramente. Pero no me dijiste el día sábado, yo pensé que era solamente cinética. Sí, yo también creía que era solo cinética química, Eh, pero, pero bueno, también vino eso. ¿Tu próxima práctica qué viene? No es ya el examen final. El final. ¿Y qué entra ahí? Entra electroquímica, creo, ¿no? O ya. Entra, bueno, entraría todo, pero lo último sería prácticamente lo que más entraría, pues. No solo se han mandado con todo. Entonces, veamos este tema que te han dejado, que es hablar acerca del equilibrio químico. Ya vamos a intentar avanzar todos los ejercicios que se pueda. ¿Cuándo sería tu final? El lunes que viene. El lunes 1 de diciembre. Claro, sí, creo que es sí, primero. Ya, bueno, entonces acá lo que vamos a ver es equilibrio químico, ¿ya? Y tratar de equilibrio químico es hablar en principio de las constantes de equilibrio, ¿ya? Que pueden ser K sub C, si es en función de las concentraciones, K sub P en función de las presiones, ¿de acuerdo? Entonces, para hablar de una constante de equilibrio, típicamente acá vamos trabajando sobre la marcha. La constante de equilibrio, por ejemplo, K sub C, sería la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Entonces, por ejemplo, si acá yo tengo como productos el dióxido de carbono y el hidrógeno, entonces tu constante de equilibrio sería la concentración del dióxido de carbono por la concentración del hidrógeno entre, en este caso, tus reactivos, que sería la concentración del monóxido de carbono por la concentración del agua. Ahora, tener en cuenta que la constante de equilibrio se expresa en términos de las sustancias en fase gaseosa, ¿ya? Y sustancias en fase gaseosa, en este caso, son todas. Entonces, como son todas tus sustancias en fase gaseosa, tú utilizas todos los términos acá, ¿no? Mira, gas, gas, gas y gas, ¿ya? Y el exponente que tú vas a colocar aquí arriba va a depender del coeficiente que tengas aquí adelante, ¿ya? Se entiende, ya que toda ecuación que te dan a ti es una ecuación que está balanceada, así que no tendrías por qué complicarte la vida, ¿ya? Pero si no estuviera balanceada, de todas maneras hay que revisar, hay que hacer un doble check a ver si tu ecuación se encuentra balanceada o no se encuentra balanceada, ¿ya? Ahora, ¿qué me dicen acá? Tienes un recipiente de 10 litros, ¿ya?
y en él se introduce, te dice, una mol de monóxido y una mol de vapor de agua. Cuando se alcance el equilibrio, en el recipiente voy a encontrar esta cantidad de moles del dióxido de carbono y esta cantidad de moles, me parece que no es del dióxido de carbono, sino del agua, sino es del hidrógeno. Me parece que acá hay un error en lo que te han dado. Ya, déjame ver. Vamos a verificar si es un error o no es un error. No, no dice, pero bueno. Me pareciera que este es hidrógeno. Vamos a tratarlo como si esto fuera hidrógeno en vez de agua. ¿Ya? Entonces, mira lo que te dicen acá. Te dicen que tú tienes esta reacción en la cual el monóxido de carbono, o sea, el CO, monóxido, gaseoso, reacciona con el vapor de agua, H2O, también gaseoso, para generarte en equilibrio al dióxido de carbono gaseoso más el hidrógeno también gaseoso. ¿Ya? Entonces, tú en equilibrio químico vas a tener tres estadios. ¿Ya? Uno va a ser el inicio de la reacción, otro la reacción en sí misma y otro el final de la reacción o el equilibrio. ¿Ya? Al inicio de la reacción tú solamente tienes reactivos, o sea, monóxido de carbono y vapor de agua. O sea, aquí vas a tener una mol de él y vas a tener una mol de él. ¿De dónde sacó esto? Que acá te dicen, mira, tienes una mol de monóxido y tienes una mol de vapor de agua. Y se entiende que no hay nada de él ni nada de él, porque tú estás partiendo de ellos nada más, ¿ya? Durante la reacción, una parte de él se va a consumir. ¿Cuánto? Una cantidad X se consume, le pongo negativo porque se consume, X se consume, aquí él se forma y aquí él se forma. Estos números están relacionados con el coeficiente estequiométrico. Eso quiere decir que acá si fuera un 2, acá sería 2x. Si acá sería un 3, esto sería 3x. Pero como no me muestran ningún coeficiente estequiométrico, entonces para todos es igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí, Sebastián? Sí. Listo. Entonces, ese sería el primer criterio. Entonces, parte de 1 y se consume X. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 1 menos X. Tenía 1, pero se consumió X, me queda 1 menos X. No tenía nada y ahora tengo X. Entonces acá voy a tener X. Y acá no tenía nada y se formó X, entonces acá voy a tener X. Todos estos, cualquiera de ellos, están expresados en términos de moles, ¿ya? Pero lo que va dentro de la constante de equilibrio no son moles, sino es la concentración molar. Y nosotros ya hemos estudiado que la concentración molar de un componente cualquiera, llámale A, sería las moles de ese componente A con respecto al volumen del sistema, pero expresado en litros. ¿Ya? Entonces, así es como tú vas a definir la concentración. Ahora, de acá. Lo que yo tengo en el equilibrio son las moles. Si yo quiero convertirlo en perdón, en concentración, ¿qué es lo que tengo que hacer? A todos lo tengo que dividir entre el volumen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el volumen para cada uno de ellos? Te dice el volumen del sistema, ¿cierto? ¿Cuánto te dicen que vale el volumen? ¿Cuánto vale el volumen? 10 litros, claro. Entonces sería por acá 10 litros, 10 litros y 10 litros. Ya. Acá vamos a trabajarlo utilizando esto, ¿ya? Y luego te voy a dar el dato final, ¿ya? La constante de equilibrio K sub C sería igual a, pero acá hay otro punto. Acá hay otro punto antes de volver a las moles, ¿ya? ¿Qué te dice el ejercicio respecto a lo que ha ocurrido al final del proceso? El ejercicio te dice que al final del proceso tú estás recuperando 0,655 moles de dióxido de carbono y 0,655 moles, vamos a suponer, de él. Entonces,
Si yo tengo 0,655 y yo tengo 0,655, porque es lo lógico, él y él están en la misma proporción, ¿ya? ¿Cuánto voy a tener de ellos? 1 menos x. Si x vale 0,655, entonces 1 menos x es 0,345. Igual acá sería 0,345. Te pido por favor, suma 0,345 más 0,655. 0.345 o 0.655. 1. 1, ¿correcto? Que es el 1 que tenías acá, ¿ya? Entonces, esto te dice que estas son las moles en el equilibrio. Pero como te decía a ti, más que las moles, lo que te interesa es la concentración molar. Entonces, a las moles las tiene que dividir entre el volumen del sistema. Entonces, para dividirlo entre el volumen del sistema, a todos y cada uno de ellos lo vas a dividir entre ¿cuánto? Lo vas a dividir entre el volumen del sistema. ¿Cuánto vale el volumen del sistema? Te lo dicen acá. Vale 10 litros. Entonces, entre 10 litros y entre 10 litros. ¿Tienes que operar? No, porque ahora te voy a explicar qué es lo que va a pasar aquí, para que te des cuenta. Tu constante de equilibrio K sub C sería la concentración del dióxido, o sea, esto, por la concentración del hidrógeno, por esto, dividido entre la concentración del monóxido y la concentración del agua. ¿Ya? Pero mira, haz la matemática. Pon esto en el numerador y pon esto en el denominador. ¿Qué va a ocurrir con los 10? Se va. Entonces, al final, tu expresión, ¿en qué va a quedar? Va a quedar 0,655 multiplicado por 0,655 dividido entre 0,345 y entre 0,345. ¿Ya? Operas matemáticamente y de aquí te va a salir la constante de equilibrio K sub C. ¿Cuánto te sale esa constante de equilibrio K sub C? 3.60. 3,60. Listo. Entonces de aquí te va a salir, te va a salir 3,60. ¿Ya? Entonces, si revisas lo que aparece acá, también sale 3,60. Entonces, conclusión, aquí hay un error. ¿Ya? Acá no debe ser agua, sino acá debe ser hidrógeno. O sea, tanto el hidrógeno como el dióxido, ambos, tienen este número de moles. Ahora, un punto muy importante a tener en cuenta acá, ¿ya? Eh, te piden, calcula las concentraciones, me piden las concentraciones de los cuatro gases en el equilibrio, ¿ya? Entonces, igual te están pidiendo para molestarte la vida, ¿ya? Tú quieres aquí la concentración, entonces, aquí, ¿ya? ¿Cuál sería la concentración de cada uno de ellos? De él, su concentración, también del otro, de él, su concentración, y me están pidiendo la concentración del otro también, de acá. ¿Ya? Entonces yo me voy a llevar esta expresión, me la voy a llevar un poco más acá para poder calcular. Esto me lo llevo por acá. Este caso C. Y esto también me lo voy a llevar un poco para arriba para que puedas hacer el cálculo en la mano. Por acá. Entonces, ¿cuál sería la concentración? La concentración es el número de moles entre el volumen. O sea, si yo divido L entre E, me va a dar ¿cuánto? 0,0345 molar. L entre E, 0,0345 molar.
Aquí sería 0,0655 molar y acá también 0,0655 molar. Los números que tú debiste haber colocado aquí son en realidad estos. ¿Pero por qué no los colocamos? Porque nos dimos cuenta que como todo está dividido entre 10, si yo simplifico, me va a quedar lo que yo tengo acá. K sub C es igual a 3,60. ¿De acuerdo? Ya hemos calculado el valor de K sub C, pero no te piden solamente K sub C, sino te piden calcular K sub P. ¿Cómo calculas K sub P? Mira, K sub P, K sub P es igual a K sub C multiplicado por RT y esto elevado a la delta de N. Esto es K sub P. K sub P es igual a K sub C por RT a la delta de N. K sub C ya lo tienes acá, ¿ya? R es la constante de los gases ideales. T es la temperatura en Kelvin, que es lo que tienes aquí, ¿ya? Y esto elevado a la delta N. ¿Cuánto es delta N? Delta N son las moles de producto menos las moles de reactivo. O sea, en otras palabras, delta N, ¿ya? Delta N va a ser moles de producto. Aquí hay 1 y acá hay 1. O sea, 1 más 1. Menos moles de reactivos. Acá hay un 1 y acá hay un 1. Entonces, menos 1 más 1. ¿Cuánto me da esto? C. Y te pregunto, si tú un número lo elevas a cero, ¿cuánto te da? Uno, 1. uno. Entonces vas a llegar a la conclusión de que K sub P es igual a K sub C. Y como tú ya sabes que K sub C vale 3,60, entonces K sub P, ¿cuánto valdría? Entonces de acá despejando, vas a decir, por consiguiente, K sub P es igual a 3,60. De esta manera. ¿Ya? Entonces, esto es un ejercicio de equilibrio químico. ¿Ya? No son complicados, pero tienes que seguir la técnica así, pasito por pasito, pasito por pasito. ¿Ya? Este es un problema muy representativo, Sebastián. Así que yo te recomendaría que cuando te pase la grabación, lo veas de repente una vez o dos veces hasta que veas cuál es el procedimiento. Este procedimiento que hemos visto acá es el que se va a repetir en casi todos los ejercicios. Tiene muy pocas variantes, ¿ya? Solamente que en algún momento por ahí el cálculo matemático te puede complicar, pero más que la matemática no te va a complicar, Sebastián, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Te escucho muy lejos. Misma pregunta. Ninguna pregunta. No, Ya. Entonces, avancemos por acá. Siguiente. Mira lo que te dice. Esta es la pregunta. Dice, el yoduro de amonio sólido se descompone en amoníaco y yoduro de hidrógeno, gases, según la siguiente ecuación. Entonces, hay que leer lo que nos dice aquí la ecuación. ¿Ya? Si tú te das cuenta, tienes el yoduro de sólido, perdón, el yoduro de amonio sólido que entra en equilibrio con el amoníaco y el yoduro de hidrógeno. ¿Ya? Me dice, a 673 Kelvin la constante de equilibrio K sub P es la que tú tienes acá. En un matraz de 5 litros se introduce esta cantidad de yoduro de amonio y se calienta la temperatura hasta que se alcanza el equilibrio. ¿Ya? Dice, ¿cuál es la presión total dentro del matraz en equilibrio? Y la masa del yoduro de sodio, perdón, yoduro de amonio, que queda sin descomponer una vez alcanzado el equilibrio. Ya. Aquí yo te voy a mostrar qué es lo que está pasando, Sebastián, para que tú no solamente resuelvas el problema matemáticamente, sino entiendas qué es lo que significa. ¿Ya? Yo tengo este matraz, o sea, un recipiente. ¿Ya? Yo lo dibujo así de esa manera como un rectángulo. Entonces, para mí es el matraz. ¿Ya? O un vaso de vidrio, como tú quieras llamarlo, es un recipiente cerrado. ¿Ya? Aquí tú vas a agregar el yoduro de amonio. Aquí está. Él es el yoduro de amonio, que viene a ser el NH4 yodo. ¿Estamos bien?
Él es un sólido. Pero este sólido tú lo vas a calentar a la temperatura de 673 Kelvin. 673 Kelvin son 400 grados Celsius. Es una temperatura muy alta, ¿no? 400 grados Celsius. Y al calentarlo a 400 grados Celsius, obviamente, este sólido se empieza a descomponer formando vapores gaseosos. Aquí está. Vapores gaseosos va a generar este yoduro de sodio. Pero ese yoduro disigo del sodio, pero yoduro de amonio. Y ese yoduro de amonio, ¿qué va a tener en su forma gaseosa? Aquí me dicen amoníaco y yoduro de hidrógeno. O sea, cuando a él tú lo calientas, él se termina descomponiendo ¿en qué? Se termina descomponiendo en amoníaco y se termina descomponiendo en yoduro de hidrógeno. ¿Ya? Pero si tú te das cuenta, la relación molar siempre es de 1-1-1. Oye, ¿qué significa? Mira, un nitrógeno, cuatro hidrógenos, 3 más uno, cuatro hidrógenos, un yodo, un yodo. Ah, entonces significa que acá se sobreentiende de que es la unidad. ¿Y por qué te digo eso? Porque la relación entre estos dos, esto salió en feito, así, uno, la relación entre estos dos es de 1-1. O sea, Claro, una mol de él es una mol de él. 2 moles de él son 2 moles de él. Una atmósfera de él es una atmósfera de él. 5 atmósferas de él es 5 atmósferas de él. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, Sebastián? Que si están en cantidades idénticas, equimolares, ¿ya? Tanto el número de moles como las presiones coinciden. O sea, la presión, si la presión de él es P, la presión de él, ¿cuánto valdrá? sí, Vale P, ¿ya? Y entonces tú dirás, ah, chévere, yo agrego en el matraz yoduro de amonio y este se va a terminar descomponiendo ¿en qué? Se termina descomponiendo en amoníaco gaseoso más yoduro de hidrógeno también gaseoso, ¿ya? ¿Y en qué proporción me va a dar? Ah, bueno, esto se va a dar en una proporción P y en una proporción P. Y me va a decir, oye, José, pero ¿y por qué el yoduro de amonio no le pasa también, no le pones un P? Porque él es un sólido. Y cuando tú hablas de presiones, son, es una variable que va a afectar únicamente a los gases. A él no lo afecta. La presión no le afecta a él, porque él es un sólido. No afecta a sólidos, no afecta a líquidos, pero sí afecta a gases. ¿Y por qué te digo esto? Porque así como la constante de equilibrio K sub C es la concentración del amoníaco por la concentración del yoduro de hidrógeno, ¿ya? La constante de equilibrio K sub P sería la presión del amoníaco multiplicada por la presión del yoduro de hidrógeno. Y te pregunto, ¿conozco la presión del yoduro del amoníaco? ¿Sí o no? ¿no? La presión del amoníaco. ¿La conoces o no la conoces? La presión del amoníaco no la conoces, pero de acá sabes que es P. Y la presión del yoduro de hidrógeno tampoco la conoces, pero sabes que es P. Y Bueno, por dato, ¿ya? Por dato, ¿qué se cumple? Que K sub P lo tienes acá. ¿Cuánto dice que vale K sub P? 0,215. Bueno, dice atmósferas cuadradas. En realidad la constante de equilibrio no tiene unidades, es un número dimensional, ¿ya? Consideremos 0,215. Entonces, si yo ya sé que esto vale 0,215 y él es igual a él, entonces voy a decir, por lo tanto, ¿ya? K sub P sería igual a la presión del amoníaco, que vale P, por la presión del yoduro, que también vale P, y todo esto es igual a 0,215. Te pregunto, Sebastián, esto es P al cuadrado, ¿verdad? claro, Y si quiero P, le tengo que sacar la raíz cuadrada a 215. claro. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 215? 0,215.
463. ¿Cuánto te sale? 0.463. 0,463. Ya. Entonces, raíz cuadrada de 0.215, 0,463. Perfecto. Entonces la presión vale 0,463 atmósferas. Acá sí tiene unidad. ¿Qué te pide el ejercicio? Te dice, calcula la presión total dentro del matraz. ¿Ya? Dentro del matraz, o sea, aquí, ¿cuánto vale la presión del amoníaco? P. ¿Cuánto vale la presión del yoduro de hidrógeno? También vale P. Y yo ya sé cuánto vale P, ¿cierto? Entonces yo Ajá. diré, la presión total va a ser igual a P más P. O sea, sumo estos dos, ¿no? Y si sumas 0,463 más 0,463, ¿cuánto te da el resultado? Eh, perdón, 0.926. 0,926. Claro, que es lo que tienes aquí. Entonces, esa sería tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta, mira, te dice, calcula la masa del yoduro de amonio que queda sin descomponer una vez alcanzado el equilibrio. Mira, yo te voy a decir lo que vamos a hacer, Sebastián. ¿Ah? Primero, primero, yo, con esta presión del amoníaco, con el volumen del sistema y con la temperatura, presión, volumen y temperatura, ¿qué vas a obtener? El número de moles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sebastián, mira, Sí, ¿no me escucha? no, no, recién te estoy escuchando. Ah, ya. Presión Sí. por volumen es igual a R por T por N. La presión es P, y yo ya sé que esa presión P vale 0,463. El volumen sé que vale 5 litros, lo tengo acá. La temperatura sé que vale 673. R es la constante de los gases ideales que puedo calcular, el número de moles. ¿El número de moles de quién? ¿Del amoníaco o del yoduro de hidrógeno? De cualquiera de los dos, Sebastián. ¿Ya? Ok. Pero, ¿qué significado tiene esto? El significado que tiene es el siguiente. Esto lo voy borrando para poder terminar de explicar. ¿Ya? Yo tengo, mira, yo tengo perdón, yoduro de amonio, que es esto, ¿ya? Y de este yoduro de amonio, una partecita, que es esto, vamos a llamarle N moles, se ha separado para formarte amoníaco y para formar yoduro de hidrógeno. ¿Cuánto de amoníaco? N moles. ¿Cuánto de yoduro de hidrógeno? N moles. Oye, José, ¿y cómo sabes esto? Porque están en la relación de uno, uno y uno. Una mol de él genera una mol de él y una mol de él. Allá. Y entonces, ¿eso para qué nos sirve para la respuesta final? Es fácil. Porque si yo calculo el número de moles, esto, ¿ya? Calculo el número de moles a través de la ecuación de estado, P por B es igual a R por T por N, tengo las moles de yoduro de amonio, o sea, tengo esto. Pero como tengo la masa total, que vale 15 gramos, si a la masa total le quito este número de moles expresado en masa, obtengo la masa que me está quedando sin descomponer. ¿Me dejo entender en el ejercicio, Sebastián? Sí, sí, porque son muchas operaciones. Sí, hay un montón de cosas así. O sea, acá la recomendación, Sebastián, es que leas la teoría. Yo te voy a dejar igual el video de lo que nosotros hemos hecho en Unidemia como clase, ¿ya? Ok. Tienes que leerlo y ahí hay muchos ejercicios resueltos, ¿ya? Entonces, tienes que verlo porque este tema es muy amplio. Hay muchas cosas y acá tú prácticamente ya estás aplicando todo lo que has aprendido de atrás, ¿ya? Entonces, está bien, o sea, no te frustres. Es normal porque es bastante, vamos a decirle, noción lo que necesitas para poder enfrentar este tema
de equilibrio. Pero la idea, nuevamente, te vuelvo a repetir, mira, tienes una porción de yoduro de amonio, esta porción. De esta porción, esto de acá, una cantidad N desaparece. ¿Y en qué se transforma? Se transforma en amoníaco y se transforma en yoduro de hidrógeno. ¿Cuánto? Se transforma, si él es N, se transforma en N y se transforma en N. De la ecuación de estado, quiere decir de pavo ratón, o PV es igual a R por T por N, yo obtengo el número de moles, ¿no? Porque tengo todos los demás datos. Una vez que obtengo el número de moles, lo resto acá, ¿no? Y al restarlo acá, tengo la masa del yoduro de amonio que se va a quedar sin descomponer, ¿ya? Tiqui, 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 pum, ¿no? Entonces, veamos. Primero, calculemos el valor de N, ¿ya? Las moles. ¿Cómo lo calculas? Voy a utilizar la ecuación de estado. Quiere decir, P por B es igual a R por T por N. La presión, ¿la tengo? Sí, mira, hemos calculado que la presión vale 0,463 atmósferas. ¿El volumen del sistema lo tengo? Sí. Acá te dicen que vale 5 litros. ¿Ya? Tú le colocas las unidades. Yo no le estoy colocando porque si no nos quedamos sin espacio. R. Como estamos en atmósferas, R vale 0,082. La temperatura. ¿Cuál es la temperatura? 673 Kelvin. Y el número de moles es justo lo que quiero calcular. N. Entonces, Sebastián, ayuda. Sería esto por 5 dividido entre 0,082 y dividido entre 673. ¿Cuánto te sale? O sea, es esto por 5 dividido entre 0,082 y dividido entre 673. A mí me sale 0,0419 mol. ¿Eso te Sí, sale a ti? sí, sí, yo recién me salió. Ya. 0,0419. ¿Ya? Esas son las moles que se convirtieron en él y en él. Y también son las moles de amonio que se desaparecieron. Entonces vas a decir, desaparecen, desaparecen N moles de yoduro de amonio. ¿Ya? Eso es lo que desaparece. Y para esto yo voy a necesitar el peso fórmula del yoduro de amonio, su peso fórmula. ¿Cómo lo calculas? El yodo pesa 127, mira, acá está 127. El hidrógeno pesa 1 y el nitrógeno 14. Entonces, 14 más 4 me da 18. Y 18 más 127, ¿cuánto te da? 18 más 17, Ajá, creo que sí. 145. ¿Está bien? ¿No? Sí, 145. Ya. Entonces, si tengo las moles y tengo el peso fórmula, puedo hallar la masa. ¿Por qué? Porque el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Ahí está. Despejando de aquí, tú vas a decir, ah, ya, yo lo que quiero es calcular la masa. Y esta masa será el número de moles, que es esto,
0,419 por la masa molar, que es igual a 145. Calcula, Sebastián, cuánto sería entonces esta masa. 0,0419 por 145. 6.0757. Dame 6.0755. Perfecto, 6,755. Entonces, regresando, ¿qué me representa este 6,0775? Me representa la masa de este señor de yoduro de amonio que desapareció para convertirse en amoníaco y en yoduro de hidrógeno. ¿Ya? Por lo tanto, lo que queda, ¿ya? Vamos a decirlo así, queda cuánto de yoduro de amonio, lo que tenía al inicio, o sea, tus 15 gramos, menos lo que desapareció, 6,0755. ¿Y esto cuánto te da? Me da, da 8.9245. 9245 gramos. Eso viene así, ¿de acuerdo? Entonces de acá, eso viene así. Esa es la forma de resolver este ejercicio, Sebastián. ¿Ya? Igual, nuevamente, es un ejercicio muy, aunque no parezca, es un ejercicio bastante común. ¿Ya? Entonces es cuestión de seguir la mecánica para que llegues a la respuesta. Si me dices si esto va a venir en tu parcial, sí, es muy probable que venga en tu parcial. Así tal cual como está. De repente por ahí con datos cambiados. ¿Ya? Entonces, eh, lo que vas a tener que hacer, como te decía, es repasar, porque así lo vas a terminar entendiendo si es que todavía no te ha quedado del todo claro. Nos va a ganar la hora, para no dejarlo a medias, salimos de este link y entramos al otro link, ¿te parece? Bueno, ¿Ya?